Buenas noches. Eh, la siguiente es el video de la sustentación de la planación de las actividades de producción en el taller. Los integrantes son Paula Botía, Jamie Guzmán, Julie Marín, Andrea Cárdenas, Tatiana Obando, Víctor Martínez, Carlos Dueñas, Jonathan Naranjo. Para la asignatura de planeación y control de la producción con el docente Gustavo Silva Rodríguez. Lo primero que vamos a explicar es la carga de taller, donde vamos a utilizar los siguientes métodos. Vamos a utilizar el método húngaro para el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos tres diferentes trabajadores y tres diferentes actividades denominadas en X, Y y Z, las cuales tienen un horario en horas para hacer cada actividad dependiendo de la persona que la realice. En este ejemplo tenemos una matriz de 3 por 3. El primer paso del método húngaro nos dice que en forma horizontal debemos tomar el número menor y restárselo a cada uno de los números que aparecen en la primera fila horizontal. Para ello, entonces tendríamos que el menor sería 11, nos daría la resta, nos daría 0, luego nos daría 1 y nos daría 6 para el primero. Para el segundo, el menor sería 7, nos daría 0, nos daría 4, luego nos daría, nos daría 14. Para el siguiente nos daría 0, luego nos daría 3 y 10. Este sería el primer paso como tal. El siguiente paso es tomar la matriz que nos acaba de quedar como resultado y en forma vertical restar el número menor a sus demás componentes. Como la primera cuadrícula está en ceros, entonces los vamos a dejar en ceros tal cual. Aquí tomamos como el menor y se lo restamos. El menor es 1, entonces en la primera nos queda 0, en la siguiente nos queda 3, luego 2. Para la de otra es 6, nos quedaría 0, 8 y 4. En este paso tenemos que analizar la regla que nos dice que se debe encontrar el mínimo de líneas rectas necesarias para cubrir todos los ceros en la anterior tabla. Las líneas rectas pueden ser horizontales o verticales. Si el número máximo de líneas es igual al número de columnas o renglones, en el problema se encuentra una solución óptima. Entonces vamos a hacer lo que nos acaban de indicar, que sería, entonces vamos a trazar una línea que nos cubra los ceros que tenemos hasta el momento. Sería esta y sería esta. Entonces, para que la solución sea óptima, nos dice que tiene que tener igual cantidad de columnas o de filas de la matriz. En este caso tenemos una matriz de 3 por 3 y solo tenemos dos líneas, lo que nos indica que la solución no es la óptima, por lo cual debemos de implementar el tercer paso. En el tercer paso nos dice que debemos de los números que tienen como tal, son mayores a 0, debemos de coger el menor, en este caso sería el 2, y restárselo a los números que son mayores que 0. Y aplicamos que donde hay un cruce de líneas que se denomina como nodo, vamos a sumar el número menor. En este caso el número menor sería 2. Entonces en el nodo va a ser 2. Luego las casillas que tienen 0 se dejan tal cual y aplicamos la regla que es restar el menor. En este caso nos daría 1, 0 y nos daría 2 y 4, 6. Nos daría 6. En este caso volvemos a aplicar el segundo paso, que es trazar una línea que nos cubra los ceros que tenemos en esta matriz. Entonces sería una que tenemos acá, nos cubre 2 y 3.
Y como se ve, entonces tenemos que al utilizar el tercer paso llegamos a una solución óptima. Entonces, en una solución óptima tenemos en cuenta las casillas que tenemos cero. En este caso sería Y, Z, Y, Z, X, X y Y. Entonces, para poder generar nuestra matriz de actividades, tomamos como referente el que solo puede hacer una actividad. En este caso es Dick. Dick solo puede hacer una actividad. Para Dick, como solo puede hacer una actividad, él tiene que ser el primero en asignarle dicha actividad. Y es la X. La actividad X, Dick se demora 7 horas realizándola. Entonces, ese va a ser el dígito que va a estar en esta, que va a ser para Dick. Luego, como Dick solo puede hacer ese trabajo, entonces, por ende, Harry ya no podría hacer este trabajo. Es así que Harry solo puede hacer el trabajo Y. Y en el trabajo Y, él tiene un tiempo de 8 horas. Serían 8 horas. Luego, sabemos que como Dick solo puede hacer el Y, queda por definición que Tom solo puede hacer el trabajo Z y se demora 17 horas. En este caso, si hacemos la suma, serían 17 y 7, 14, serían 24 más 8, 32. Esa sería así para hacer las actividades nuestra ruta. Y como resultado se diría que serían lo máximo para hacer dichas actividades por los diferentes empleados serían 32 horas. Así asignamos el personal y las actividades. Luego seguimos con el método índice, el cual tenemos nuestra siguiente tabla, donde tenemos centros de trabajo, que es 1, 2 y 3, y tenemos las actividades. En esta matriz se refleja lo que se demora cada centro de trabajo haciendo determinada actividad. Es decir, para el centro de trabajo, el 1, hacer la actividad A serían 25 horas, para el 2 serían 35 y para el 3 serían 70 horas. Entonces empezamos con el siguiente paso. El primer paso como tal es sacar el índice, el índice que nos permita identificar el menor. En este caso, la primera regla que debemos de seguir es que en forma horizontal debemos de sacar de cada una de las actividades el valor mínimo. En este caso sería el 25, por eso se encuentra sombreado. En la B sería el 40, en la C el 200 y así sucesivamente. Luego, cuando tenemos identificado el número que es el menor, ese número va a dividir a esa fila horizontal cada uno de los datos. En este caso sería 25 dividido en 25 para esta. Luego sería para esta casilla, el índice sería la división entre 35 y el menor. Por último sería 70 dividido en el menor. Y así sucesivamente, así se llena como tal los índices. Cuando tenemos esto, con los índices vamos a asignar. Lo primero que vamos a asignar son los valores que nos dan 1. Y vamos a asignar, en este caso sería que nos daría igual a el índice 1 que sería la casilla, más el otro que nos daría 1 sería el 60, la actividad E, más la actividad G. Y como tal nos da un resultado de 160. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos 160 horas, pero tenemos indisponibilidad de cada centro, pues su respectiva disponibilidad serían 140, 235 y 250. Si asignamos bajo el método de índice las que nos dan 1, tendríamos 160 horas, pero contamos con solo 140. Es decir, que teníamos un déficit
tendríamos un déficit de menos 20 horas, o sea, 20 horas en contra. Luego, para el siguiente centro de trabajo aplicamos lo mismo, sería el valor que nos da 1, sería 200 y sería 45. La suma de esto nos da 245 y tendríamos disponibilidad de 235, quiere decir que tendríamos un déficit de 10 horas. Por último, tomamos las de el centro de trabajo número 3 y este nos dice que tenemos una de 40 y una de 120. La suma de esto nos daría 160. Indica que la capacidad serían 250 horas, tendría una disponibilidad de 60 horas. Entonces, como se puede ver en la tabla, no sería óptimo porque tendríamos déficit y en una tendríamos sobrante. Entonces, aplicamos el siguiente paso para mejorar esta tabla que tenemos en el siguiente. Entonces, aquí el índice que traemos para todas las columnas, son los mismos que es la división que acabamos de hacer. Y en este caso, lo que hacemos es trasladar la de menor sumatoria, perdón, la de menor tiempo, que sería entonces sería la número 25. Esta 25, que es la que asignamos anteriormente, la vamos a trasladar al centro de trabajo número 2. Pero teniendo en cuenta que el centro de trabajo haciendo esa actividad se demora 35 horas. Entonces, para esta lo que vamos a hacer es las dos que teníamos y le vamos a sumar la que acabamos de pasar. Esto nos genera que en la primer centro de trabajo nos van a quedar 5 horas a favor, pero se nos va a aumentar en la número 2, en el centro de trabajo, vamos a tener menos 45 horas. ¿Qué podemos hacer? Seguimos el mismo patrón y en el paso 3 lo que vamos a hacer es pasar, en esta ya tenemos bien, pero en esta tenemos un déficit. Pero si miramos, el que nos está haciendo el sobrante o el faltante, perdón, en tiempo es el 45. Entonces ese 45 se lo vamos a sumar al tiempo de trabajo, se lo vamos a sumar al centro de trabajo número 3. En este caso, como el centro de trabajo número 3 tiene 40 de la actividad B y tiene 120 de la actividad D, tendría 160, más la actividad que pasaríamos, que sería la F, pero en esta se demoraría 60. Esto nos genera que el tiempo sería la sumatoria de 60, 120 y 40, lo cual nos genera 220 horas y tenemos disponible 250. Quiere decir que tendríamos 30 horas a favor y en el centro de trabajo 3 y 5 en el centro de trabajo número 1. Como tal, podemos ver que el método que utilizamos, el índice, nos permite balancear y evitar saturaciones dentro de nuestra carga de trabajo. Siguiente serían las reglas de prioridad. En estas vamos a implementar 7 reglas, teniendo en cuenta la siguiente tabla. En esta tabla tenemos, estas se denominan son las actividades y tienen un registro de 3 dígitos. Luego está la cantidad de tiempo en días que se demora haciendo dicha actividad. Luego dice la orden en que el día en que llega la actividad a la empresa y por último la fecha que debemos entregar dicha actividad. Para ello tenemos que tener en cuenta las siguientes siglas. Las siguientes siglas nos dice que es primeras en entrar, primeras en salir. Como su nombre lo dice, tiene que ser las primeras en entrar, tienen que ser las primeras en salir. Esta secuencia se da en el orden de llegada, es decir, que la que tenemos en forma vertical la vamos a implementar en forma horizontal en la primera secuencia. Como pueden ver, es la misma, solo que va en secuencia horizontal. Para la siguiente sigla dice EDD, dice fecha de entrega más próxima. La fecha de entrega más próxima la determinamos en la fecha de vencimiento. Entonces sabemos que la fecha de entrega más próxima debe ser para nosotros la actividad 121, porque es la primera en terminar su fecha de entrega. Luego seguiría la fecha
perdón, la actividad 119, 119, 117 y así sucesivamente, en forma ascendente. Entonces, para la EDD quedaría su ruta de la siguiente manera. La siguiente nos dice STP. El STP se ve, dice tiempo de procesamiento más corto. El tiempo de procesamiento nos da o hace referencia a la cantidad de días que se demora cada actividad. En este caso, la más corta sería la 118, luego le seguiría la 121, perdón, 118, 117, 121, 119, 122, 119 y por último la 120. Es decir, que en esta nos vamos a guiar por esta fila horizontal y las vamos a ubicar de menor a mayor, como podemos ver en la siguiente. Muy bien. Para la siguiente sigla que dice LTP, dice tiempo de proceso más corto. Lo único que vamos a hacer en esta es darle la vuelta a la que vamos de hacer, es decir, que vamos a empezar de derecha a izquierda. Es la que nos sigue. Lo único que cambia es que se va a coger del mayor a el menor. Luego sigue la siguiente herramienta que nos dice que es la TSPT. Si nos damos cuenta, estas siglas que están aquí ya las hemos trabajado, que dice que es el tiempo de procesamiento más corto. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a transcribir la tabla inicial, pero la secuencia va a ser la SPT, que es la que acabamos de hallar acá. Entonces, esta secuencia es la que vamos a utilizar. Lo mismo sus días y lo que hay que tener en cuenta en esta es que la orden nos dice que nosotros vamos a empezar a trabajar el día 120. Entonces, la fecha de inicio va a ser igual a 120. Y aquí vamos a aplicar la siguiente ecuación. La siguiente ecuación nos dice que va a ser la fecha de inicio, va a ser igual a la fecha de inicio más días de producción necesarios. En este caso nos dice que la fecha de inicio va a ser 120. Según la ecuación, nos dice que va a ser la fecha de inicio más lo que se demoran haciendo esto. Entonces nos daría 130. Luego sería, para la siguiente sería 130 más lo que se demora nos daría 145. Y así es para todas. Luego dice que es el tiempo de espera en días. Para esta vamos a aplicar la siguiente ecuación. El tiempo de espera es igual a la fecha de inicio menos la fecha de recepción de la orden. Entonces, la fecha de inicio va a ser 120 y la fecha de recepción de la orden va a ser 120. Por ende, la primera nos va a dar 0. En este caso va a ser 130 menos 115, lo que nos quiere decir que nos va a dar 15 días. Y así sucesivamente para todas las casillas. Luego, cuando tenemos nuestros valores, vamos a identificar que es el tiempo de proceso más corto. Entonces, como es el tiempo de proceso más corto, vamos a tener que va a ser de menor a mayor la sigla para poder ordenar nuestra ruta, teniendo en cuenta que el ejercicio nos dice que no pueden sobrepasar 65 días y como vemos, la actividad 120 se nos sobrepasa en 82. ¿Qué podemos hacer así? Entonces, como se nos pasa en 82, vamos a pasar esta a la casilla donde nos da 36, que nos dice que tenemos 36 días de holgura. Entonces, nos restaría de los 82, nos restaría tiempo, que lo que expresa es que el tiempo como tal, vamos a tener más tiempo en hacer esa actividad si la empezamos a hacer acá. Sería la única variación que tiene para hacer la ruta en nuestra tabla. En este caso sería de la siguiente manera. Cuando tenemos entonces nuestra ruta sería la menor, sería la 118, seguiría no, la 118, luego iría de mayor a menor, sería la 118, perdón, la 117, 121, pero aquí habría el cambio.
seguiría la 119, luego la 120 y por último dejaríamos la 122. Entonces, en este caso nos quedaría de la siguiente manera, tal cual acabamos de decir. Solo que, como se da, termina la 120, pero la 120 la vamos a pasar en la anterior. Es decir, nos va a quedar como antepenúltimo trabajo. Luego seguimos con la siguiente que nos dice que es la LS, que esta hace referencia a mejor holgura. Entonces, para la mejor holgura, tenemos la siguiente que nos dice, la siguiente ecuación que nos dice que es la fecha de vencimiento de la orden menos la fecha de recepción de la orden. Entonces, para esto, lo tomamos de la tabla inicial y esto va a ser igual a la resta entre la fecha de vencimiento menos la fecha de la orden. Quiere decir que sería, para la primera nos daría 85. Entonces, vamos a ver que nos daría 85. Luego para la otra va a ser la misma, va a ser para cada una con la tabla primaria y sacamos los datos. Entonces nos dan estos datos, los días restantes que tengo para entregar nuestra orden. Ahora, para sacar los días de holgura va a ser la siguiente ecuación. Va a ser, holgura va a ser igual a los días restantes menos la duración de los días. Es decir, que voy a hacer los días restantes menos lo que me demora haciendo ese producto. Entonces quiere decir que en esta sería 70, que es la resta, y así para todas las siguientes actividades. Serían 25 menos 17, nos darían 8 días de holgura. Para la secuencia vamos a tomar de menor a mayor. Entonces nuestro menor dígito sería 8, luego seguiría 39, luego seguiría 74, perdón, 70, 74, 75. Y así generaríamos nuestra ruta de entrega. Entonces bajo estas siglas, entonces sería 121, 119, luego 117. Y así tendríamos nuestra ruta por tiempo de holgura. Para la siguiente sería la cover, que se emplea los siguientes datos. Hay que aclarar que para esta tenemos un costo. Este costo se da en el enunciado del ejercicio, es decir, que este costo ya está estipulado. Luego tenemos en cuenta la siguiente ecuación. Dice, la fecha de terminación va a ser igual a la fecha de terminación más su duración. En este caso dice que la fecha de terminación va a ser igual a la fecha en que empiezo, que como lo dije anteriormente, es el día 120 más los días de la duración, que serían 15. Entonces nos daría 135, teniendo en cuenta, muy recalcar que el día de inicio es el 120. Listo. Para los siguientes, pues va a ser una acumulativa, que va a ser la suma de la fecha de término, que sería 135, más los 10, que nos daría 140. Y así sucesivamente nos daría la acumulativa, llevando la acumulativa para los demás datos. En este caso, para el retraso vamos a aplicar una, eh, una la ecuación nos dice que si la fecha de entrega es mayor a la fecha de terminación, hay un retraso. Si no, no hay retraso. En este caso vemos que la fecha de entrega es mayor a la fecha de terminación, entonces no hay retraso como tal. Lo mismo sucede para la siguiente, para la siguiente. Pero aquí vemos que aquí aplica de que sí hay retraso. ¿Por qué? Porque la fecha de entrega es el día 150 y nosotros terminamos esa actividad el día 217. Ahí tenemos un retraso, el cual, como tal, al tener un retraso nos genera un costo. El costo por retraso de esta actividad es 680 y de la siguiente es 500. ¿Cómo podemos sacar el costo diario que se nos genera por el retraso? Entonces sería, es igual, como, es igual a la división entre el costo total dividido entre la cantidad de días.
En este caso sería 680 dividido en 17. Eso nos daría como resultado 40. Para la otra sería 500 dividido en 20 y nos daría 25. Como estas no tienen retraso, entonces no hay ningún problema. Pero para hacer nuestra ruta tenemos que tener en cuenta que la fecha con más retraso que nos genera costo es la primera. En este caso sería la 121, luego la 122 y pues se podría manejar el mismo orden para estas debido a que no tenemos retraso para esta. Entonces en nuestra ruta sería la siguiente. 121, 122 y pues tomamos la ruta porque no altera en ningún momento si se intercalan estas, por lo que no tenemos fecha de retraso. Y así terminaríamos con nuestras 7 reglas de prioridad. Luego seguirían las reglas de secuencia dinámica. Para esto hay que aclarar que para nuestro ejercicio no podríamos implementar la holgura dinámica ni la holgura dinámica por operación restante, debido a que este ejercicio lo que queremos resaltar es la razón crítica. Y la razón crítica es contradictoria con la holgura dinámica. Para este ejercicio, como podemos ver, tenemos una matriz, tenemos una actividad de entrada, tenemos su duración y la fecha de entrega. Hay que tener en cuenta que para cada actividad la fecha de inicio va a ser el día 350. Entonces, seríamos para los días restantes, sale con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación nos dice que los días restantes van a ser igual a la fecha necesaria menos la fecha de hoy. En este caso va a ser la fecha de inicio, perdón, la fecha de entrega menos la fecha de inicio. Entonces, la fecha de inicio sería 360 menos 358. Esto quiere decir que tendríamos 2 días para terminar la actividad. Luego, si aplicamos la misma ecuación, vemos que tenemos para la siguiente actividad 14 días, para la siguiente 9, teniendo en cuenta de que siempre se va a tomar la resta de 358 días, porque ese va a ser el día donde voy a empezar cada actividad. Este tomo como tal es los días restantes. Para sacar nuestra ruta, razón crítica, tenemos que hacer la división entre los días restantes en la cantidad de días que se demora haciendo la actividad, como dice nuestra siguiente ecuación. En este caso sería la división de 2 dividido en 25. Esto nos arroja 0.08 y así para cada una de las demás celdas. La división entre 32 dividido en 10 nos daría 3,2. En este caso tenemos que sacar la secuencia y la secuencia va del menor a el mayor, porque pues tendríamos menos tiempo para entregar nuestro pedido, es decir, que tendríamos que darle prioridad a dichas actividades. En este caso la secuencia nos quedaría de la siguiente manera. Y bajo esta secuencia de razón crítica formamos la siguiente secuencia en actividades, que sería 150, 152, 154, 151 y 153. Por último, 155. Esta sería la regla de secuencia dinámica. Luego seguimos con la programación matemática, heurística y de simulación. En esta vamos a aplicar como tal la regla de Johnson. La regla de Johnson nos dice la siguiente. Tenemos que tener en cuenta las reglas para aplicar el algoritmo de Johnson. La primera es que siempre que vamos a aplicar el algoritmo de Johnson deben de haber 2 máquinas como máximo dentro de la matriz. Pueden haber más máquinas, pero tendremos que aplicar otra regla de Johnson que nos dice que tienen que ser por agrupación de máquinas para que nos dé una concentración de máquinas. Como tal, vamos a hacer, esa sería nuestra primera regla para Johnson. Luego, dice la regla de Johnson que en forma horizontal debemos de resaltar los números menores en cada uno
de la celda. En este caso sería entre 3 y 6, pues el menor sería 3. Para la siguiente sería 2, 1 y 5. Esta sería la segunda regla de Johnson. La tercera regla de Johnson nos dice que en la máquina número 1 se van a organizar de menor a mayor y en la máquina número 2 se van a ordenar de mayor a menor. En este caso vemos que está 1, que es la C, luego A. Y en la segunda máquina sería D y la B. Como podemos ver, esta sería mi ruta. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando aplico este algoritmo? Lo que hago cuando aplico este algoritmo es generar la ruta de menor tiempo de fabricación de cada una de las actividades. Entonces, como ya tengo mi ruta, ahora en la gráfica de GAN, voy a establecer la cantidad en horas que se demora haciendo mis actividades por dicha ruta para la primera máquina. Tenemos que tener en cuenta que la primera máquina tiene una actividad de 1 hora, luego sigue la actividad 3, perdón, la actividad A, que tiene 3 horas, y llevo la acumulativa. Entre la actividad C y A se demoraría 4 horas, luego la D, que tendría 7 horas, y luego la B, que tendría 5 horas. La acumulativa de esta me dice que en esta ruta se demoraría 16 horas en terminar mi trabajo en la máquina A. Luego, bajo esta misma ruta, vamos a aplicar la cantidad de horas para la máquina 2, pero teniendo en cuenta que no puedo empezar la máquina 2 sin que termine la máquina 1, debido a que nuestro problema, bueno, o nuestra matriz nos dice que son dos máquinas en serie, lo que nos indica que la máquina 1 no puede, la máquina 2 no puede empezar sin que termine la máquina 1. Entonces, aplicando nuestra ruta nos quedaría que la acumulativa serían 18 horas, pero hay que tener en cuenta que en estos espacios quiere decir que la máquina está en tiempo de ocio, no se está realizando ningún trabajo en la máquina. Entonces, por eso nos genera 2 horas más en tiempo de entrega, más no en tiempo de trabajo. Para el siguiente ejemplo, podemos ver que tenemos 3 máquinas y tenemos una cantidad de actividades. Entonces, bajo los principios del algoritmo de Johnson, nos dice que siempre tenemos que llegar a 2 conjuntos de máquinas para poder aplicar su regla. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es hacer la sumatoria entre la máquina 1 y máquina 2 y nos generaría el componente de máquinas en la celda vertical 1. Luego sería la sumatoria entre la máquina 2 y 3 y nos daría el componente de máquinas para la fila número 2, en la fila vertical número 2. En este caso aplicamos el segundo, que es en forma horizontal resaltar los valores de menor, de menor entre los dos, en este caso, luego para la segunda actividad y así sucesivamente. Y nuevamente tendríamos una ruta, esa ruta la vamos a identificar dentro de la gráfica de GAN, teniendo en cuenta que aquí no respetamos la serie debido a que estamos haciendo una conjugación de máquinas, entonces no tendríamos cómo definir si vamos a escoger la ruta entre la máquina 1 y 2 o la máquina 1 y 3, pero sí podemos manejar la cantidad de tiempo que se va a demorar haciendo dicha ruta. Esto es para cuando tenemos 3 máquinas. Aquí es donde comienza, digamos, un poco más complejo, pero siguiendo en los pasos que acabamos de explicar, no vamos a tener ninguna pérdida. Cabe aclarar que es muy poco probable que dentro de una compañía se deje que sean 3 máquinas antepuestas para la número 4, es decir, que tiene que pasar el trabajo primero por 3 máquinas para llegar a la final. Es muy poco probable que esto suceda. De igual manera, para este ejercicio tenemos 4 máquinas, actividades y la cantidad de tiempo que se demora haciendo dicha actividad. Hay que tener en cuenta la siguiente ecuación que nos dice que m va a ser igual al número de máquinas, donde el algoritmo general va a ser m menos 1. En este caso sería 4 menos 1 nos daría 3. Este 3 nos simboliza que tenemos 3 posibles soluciones. Para la primera solución vamos a tener en cuenta la siguiente regla. Vamos a hacer una sumatoria de cada una de las columnas y la que nos dé menor número las vamos a tomar. En este caso tenemos 3 máquinas con la misma cantidad de horas. En este caso vamos a tomar la máquina 1 y la máquina 4.
y volvemos a aplicar los pasos del algoritmo de Johnson, que primero nos dice que es resaltar los menores, luego dice que en la máquina 1 debe de ser de menor a mayor y luego en la máquina 2 de mayor a menor. Como tal, sacamos nuestra ruta. Esta ruta sí hay que tener en cuenta que esto es una ruta en tiempo para cada una de las máquinas, porque en esta no hay una combinación. Entonces sería nuestra máquina 1, máquina 2, máquina 3 y por último la máquina 4. Lo mismo bajo las mismas rutas, vamos a colocar cada uno de los tiempos y vamos a llevarla acumulada. Esto se hace con el fin de evidenciar que si tomamos esa ruta, tendríamos que el tiempo final serían de 72 horas para nuestra solución 1. Pero como dije en principio de este ejercicio, tendremos 3 soluciones. Ahora vamos a hacer la solución número 2. La solución número 2 dice que tenemos un componente de máquinas que es la sumatoria de la máquina 1 más la máquina 2 y el otro componente va a ser la máquina 2 y la máquina 3, que es la sumatoria en horas. Es decir que vamos a tomar la suma entre la máquina 1, máquina 2 y nos dará como resultado 4, 3 de cada una de las actividades. Para ello seguimos aplicando el método de Johnson, que es lo mismo en forma horizontal, resaltar los de menor valor, menor tiempo, perdón, y organizarlos, en este caso sería de menor a mayor y en este de mayor a menor. Luego pasamos a la gráfica de Gantt, que lo que nos da como tal, su tiempo máximo de duración sería de 73 horas. De igual manera, seguiríamos con la tercera solución. La tercera solución se amplía y se va a dar entre la sumatoria de 1, 2 y 3, es decir, la máquina 1, 2 y 3 y la máquina 2, 3 y 4. En este caso sería la sumatoria de estas, nos daría 15, nos daría 25, 26, 24. Aplicando el mismo logaritmo de Johnson, hay que tener en cuenta de tomar el menor en fila horizontal de cada uno, sacar nuestra ruta, entonces acá nuestra ruta, sin olvidar los pasos de Johnson, y lo mismo. Aplicamos nuestra gráfica de Gantt para determinar en cuánto tiempo termina dicha operación. Y tenemos teniendo en cuenta de que la solución número 2 tiene 73, entonces por una hora es mejor la solución 3, pero la solución 1 también nos da 72 horas. Ya es a criterio de la persona encargada de gestionar las actividades en las diferentes máquinas, qué ruta elige. Por último, para este, hay un trabajo en máquinas paralelas. Cuando se habla de máquinas paralelas, quiere decir que no depende ningún trabajo de otro, es decir, que no tiene que pasar primero por una máquina, luego por la otra, no. No hay una restricción. Para ello tenemos que tener la siguiente ecuación. Tenemos que tener la ecuación que es n dividido en m. Esta lo que nos representa que en n es la cantidad de actividades que tengo dividido en la cantidad de máquinas que tengo. En este caso nos daría 2,66. Lo aproximamos. Esto que tenemos aquí es una aproximación, nos da 3 y nos dice que tenemos que agrupar las actividades en tiempos. Los tiempos se deben de agrupar como máximo 3. ¿Cómo podemos definir un orden de actividades? Entonces se define bajo la misma regla de Johnson, que es el LTP, que es de mayor a menor. En este caso voy a tomar la mayor actividad y voy a llegar hasta la menor actividad y las voy a ordenar entre 1, 2 y 3 hasta las 8 actividades que tengo, tomando el referente que va a ser de mayor a menor. ¿Cómo podemos asignar este trabajo? Entonces, la asignación se hace de la siguiente manera. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya sabemos que como máximo son grupos de 3. Entonces, tenemos una dificultad porque tenemos 8 actividades que no es múltiplo de 3. Entonces, vamos a tomar la siguiente solución que le podemos dar bajo el algoritmo de Johnson. Entonces vamos a tomar como primer resultado, la primera
agrupación va a ser A, y como son 3, vamos a contar 1, 2 y 3, y esta va a ser la segunda agrupación, es decir que para mi primera agrupación va a ser B y C. Luego, como sigue el segundo, y voy a contar 2 a la derecha, 2 a la derecha y 2 a la izquierda de la que acabé de marcar. En este caso sería que para mi segunda agrupación va a ser D, G y H. Por último, sería la 3, y tanto a la derecha como a la izquierda vamos a agrupar. Y en este caso me quedaría que va a ser A, F y E, la última agrupación. Como podemos ver, es lo que se evidencia en la gráfica de GAN, que es la agrupación entre A, C, D, G, H, A, F y G. Y llevamos la acumulativa. Quiere decir que si tomamos esta ruta vamos a tener una uniformidad en tiempo, porque como tal vez se va a ver 20, 21 y 22 horas. Muchas gracias. De igual forma, el algoritmo tiene algunas condiciones, las cuales son que opere una compañía 7 días de la semana, que la demanda varíe de un día para otro en un ciclo semanal, que cada trabajador reciba por lo menos a fines de semana libres en un ciclo de B semanas trabajadas, y que durante las B-A semanas cada trabajador reciba 2 días libres de la semana laboral, aunque los días no sean necesariamente consecutivos. Y por lo general, para poder desarrollar este algoritmo, vamos a proceder a enumerar los pasos sobre los cuales se van a trabajar. El primero de ellos es calcular la fuerza laboral mínima. Cuando hablamos de esto, es calcular la fuerza laboral mínima y suficiente para cumplir el requerimiento de demanda semanal. Segundo paso es programar los fines de semana libres. Tercer paso, determinar los pares de días libres adicionales. Cuarto paso, asignar los pares de días libres en la semana 1. Y el quinto es asignar los pares de días libres diferentes a la semana número 1. Bueno, para empezar el desarrollo del algoritmo, vamos a proceder con el primer paso, que corresponde a la determinación de los límites inferiores de la fuerza laboral. Por lo general existen 3 límites inferiores, los cuales vamos a trabajar en el presente algoritmo. Según el estudio que realizó Burns y Carter, demuestran que los límites inferiores no solo son necesarios, sino también son suficientes para desarrollar el algoritmo que crea los horarios para cada turno. Una vez desarrollamos esto, el límite inferior escogido se denomina fuerza laboral W, siendo W la fuerza laboral mínima pero suficiente para cubrir una demanda de requerimiento en un ciclo semanal. Y a continuación hacemos la descripción de cada una de las restricciones o límites. Primero, la restricción de la demanda del fin de semana es el número promedio de empleados disponibles cada fin de semana, el cual va a ser suficiente para cubrir la demanda máxima del fin de semana. Está determinado bajo unas variables y bajo una ecuación. Nuestras variables van a ser B, que corresponden a los fines de semana trabajados, A, que corresponde a los fines de semana no laborados, es decir, que fueron libres o de descanso, W, que corresponde, lo que ya dijimos anteriormente, a la fuerza laboral mínima y suficiente para cubrir el ciclo de demanda en un periodo semanal, y N, que corresponde al número máximo de demanda, que dependiendo de la restricción, vamos allá. La primera ecuación está dada por W, que va a ser igual a los fines de semana trabajados, que multiplica por el número máximo de demanda del fin de semana, dividido la diferencia de los fines de semana laborados menos los fines de semana de descanso. Nuestra segunda restricción, o límite, corresponde a la restricción de la demanda total, que es el número de trabajadores diarios por semana suficiente para cubrir la demanda total semanal. El número de empleados diarios es suficiente para cubrir la demanda en cualquier día. Está representado bajo la ecuación W igual a un quinto, que multiplica a la sumatoria de la demanda total del ciclo semanal, que se suma desde el día número 1 correspondiente al día domingo y el día número 7 que corresponde al día sábado. Y nuestra tercera restricción corresponde a la restricción de la demanda diaria máxima, siendo el número de empleados diarios y suficientes para cubrir la demanda en cualquier día de la semana. La ecuación por lo general nos dice del periodo o el ciclo semanal que va desde 1 a 7, seleccione el máximo de demanda que tiene en ese ciclo semanal. Y esa va a ser nuestra tercera restricción. Según lo que acabamos de explicar, vamos a proceder a desarrollar un ejercicio
en donde por cada paso que expliquemos vamos a desarrollar también el ejercicio. Lo que vamos a ver en este ejercicio es que nos van a dar una semana que comprende desde el día número 1 siendo el domingo hasta el día número 7 siendo el sábado. Lo que vamos a tener va a ser un requerimiento de personal que se va a comprender 3 para el día domingo, 5 para el día lunes, 5 para el día martes, 5 para el día miércoles, 7 para el día jueves, 7 para el día viernes y 3 para el día sábado. Para poder empezar a aplicar el paso 1, que es la determinación de los límites inferiores de fuerza laboral, debemos aplicar las ecuaciones de los límites inferiores, para lo cual necesitamos comprender las siguientes variables. A, que corresponde a los fines de semana libres, y B, a los fines de semana trabajados. Para este ejercicio, el A y el B corresponden a una política como tal de la compañía sobre la cual se van a empezar a asignar los días libres. A en este caso va a tener 3 fines de semana libres por cada vez 5 fines de semana trabajados, para lo cual procederemos a realizar o a hallar las 3 restricciones que nos indica el algoritmo. La primera de ellas corresponde a la restricción de la demanda del fin de semana. Tengamos en cuenta que ya definimos las variables anteriormente, por lo cual nuestra fuerza laboral en la restricción de la demanda de fin de semana va a corresponder al número promedio de empleados disponibles cada fin de semana, siendo el suficiente para cubrir la demanda máxima del fin de semana, para lo cual procedemos a reemplazar en nuestra ecuación. Recordemos que W es igual a B por N dividido B menos A. Al reemplazar en nuestra ecuación nos van a quedar 7.5. Recordemos que tenemos que trabajar con aproximaciones a números enteros, es decir, ese 7.5 corresponde a 8, siendo el número máximo de empleados disponibles para cubrir con la demanda máxima del fin de semana. Lo segundo que procederemos a hacer es hallar la restricción de la demanda total. Recordemos que nuestra ecuación para esta restricción corresponde a un quinto que multiplica a la sumatoria del requerimiento o de la demanda, para lo cual procederemos a hallar el número de trabajadores diarios por semana, siendo el suficiente para cubrir la demanda total semanal. Es decir, en este caso, nuestra restricción número 2 o nuestro límite número 2 va a ser igual a 7. Y para finalizar con el primer paso, procederemos a hallar la restricción de la demanda diaria máxima, es decir, el número de empleados diarios suficientes para cubrir la demanda en cualquier día. Para lo cual el algoritmo lo que me dice es que esta restricción va a ser igual que W es el número máximo de requerimiento que tengo comprendido en la semana. Es decir, para esta restricción o el límite número 3 va a ser igual a 7. Ya para concluir el paso número 1, lo que nos dice el algoritmo es que debemos escoger el mayor de los límites inferiores y sobre ese mayor va a ser nuestra W general, es decir, la fuerza mínima pero suficiente para cubrir con la demanda o requerimiento del ciclo semanal comprendido del día 1 siendo domingo hasta el día número 7 siendo sábado. Para dar inicio al paso número 2, procederemos a asignar los fines de semana libres, para lo cual debemos proceder a enumerar los empleados de 1 a W. En nuestro caso, procederemos a ordenarlos de 1 a 8. Luego, tomaremos o tendremos en cuenta que se necesitan N empleados para que trabajen al menos un día en cada fin de semana, para lo cual el algoritmo nos dice que para este paso tenemos que utilizar la ecuación W menos N, donde W es fuerza mínima y suficiente para cubrir la demanda del ciclo semanal y siendo N el número máximo de demanda del fin de semana. Una vez reemplazamos dentro de la ecuación, vamos a tener que 8 menos 3 va a ser igual a 5, es decir, el algoritmo para este paso me dice de las 8 personas que tengo en este momento, 5 para el fin de semana tienen que ir a descansar, es decir, con 3 personas puedo cubrir el requerimiento del fin de semana. Si ahora iniciamos a asignar esto en la tabla del ciclo semanal, vemos que nuestra numeración vamos a mandar a descansar a los primeros 5, es decir, a Natalia, a Camilo, Mariana, Oscar y Lucía.
mientras que Nicolás, Ana y Federico van a tener esos días hábiles o laborales. Mientras que para la siguiente semana tengo que ver que las personas que no descansaron en la primera semana van a tener que descansar en la segunda semana. Recordemos que 5 va a ser el número de empleados que tengo que mandar a descansar. Entonces, para cumplir con esta solicitud de que 5 tienen que ir a descansar, tengo que mandar a los 2 consecutivos, es decir, a Natalia y a Camila. Recapitulando, para la primera semana, Natalia, Camilo, Mariana, Oscar y Lucía son los que van a irse a descansar. Para la segunda semana, mando a los 3 que no pudieron descansar en la primera semana, es decir, a Nicolás, Ana y Federico. Los 2 siguientes, de forma ascendente, van a corresponder a Ana y a Camilo. Y así sucesivamente para la semana número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la semana número 9, lo vamos a ver en los siguientes pasos. El algoritmo se vuelve a repetir. Paso número 3, vamos a determinar los pares de días libres adicionales. Es decir, vamos a identificar pares de días N en los que se les pueda conceder días libres en cada semana a los trabajadores. Es decir, N pares de días libres. Por cada semana del horario, cada empleado debe tener exactamente 2 días libres. En primer lugar, se calcula la holgura diaria de los días hábiles. La holgura, recordemos que es el excedente de trabajadores que obtenemos con el W máximo calculado en el paso número 1. Por lo anterior, podemos tener 2 holguras, una para fines de semana y la otra para días entre semana. El algoritmo, para poderlo aplicar dentro del ejercicio que estamos haciendo, vamos a iniciar con determinar las holguras para los días entre semana, comprendidos de lunes a viernes, para lo cual me dice el algoritmo que la ecuación es holgura para días entre semana va a ser igual a W menos NJ, es decir, la fuerza laboral mínima y suficiente menos el requerimiento de cada uno de los días comprendido de lunes a viernes. Como lo vemos en la tabla, va a ser 5 para el día lunes, 5 para el día martes, 5 para el día miércoles, 7 para el día jueves y 7 para el día viernes. Cogemos nuestra fuerza laboral mínima y suficiente, que es 8, y restamos cada uno de estos requerimientos. Es decir, para el día lunes tenemos 3, día martes 3, miércoles 3, jueves 1, viernes 1. De igual forma, procederemos a hallar las holguras para fines de semana. Nuestra ecuación nos dice que las holguras para fines de semana corresponden a la demanda o requerimiento del día sábado menos la demanda o requerimiento del día domingo. Una vez hacemos eso, debemos seguir con un procedimiento iterativo para asignar los pares de días libres, para lo cual debemos determinar el día que tiene más holgura o trabajadores excedentes. Lo siguiente es escoger el otro día de par diferente del mismo ya determinado, siempre y cuando su holgura sea mayor a 0. Siempre debe tener trabajadores excedentes para armar la pareja. De igual forma se deben adicionar los pares ya obtenidos a la tabla y disminuimos en un dígito la holgura de cada día del par. Y por último, nuestro número de pares de días libres lo determina la demanda mayor de los fines de semana. En este caso, N va a ser igual a 3, que corresponde al número de requerimiento mayor entre sábado y domingo. Es decir, necesitamos hacer una combinatoria de 3 pares de días libres. Como lo vamos a ver aquí en nuestra tabla, ya armamos una tabla. Hemos determinado las holguras que corresponden de lunes a viernes y de fines de semana. Recordemos que el número de combinatorias me lo determina directamente el número mayor de requerimiento que tengo el fin de semana. En este caso debo realizar unas 3 combinatorias. Para esto el algoritmo también me dice que las combinatorias tengo que realizarlas con los números diferentes a 0 y adicional a eso las holguras mayores. Para este caso mi primer par va a corresponder a trabajar con el día lunes y martes. Mi segundo par va a ser para trabajar el día martes y miércoles, y mi tercer par, por tener las mayores holguras, voy a volver a trabajar con el día martes y miércoles.
Para este ejercicio lo voy a aplicar con estos 3 pares. Igualmente, si ustedes quisieran, podrían trabajar su primer par con lunes y martes, su segundo par con lunes y martes, y su tercer par podría ser con martes y miércoles. De igual, para poder empezar a completar nuestra tabla con los días pares, se procede a restar una unidad para cada una de las combinatorias. Es decir, para el día lunes y martes, vamos a empezar a hacer una disminución en cada uno de estos días. Es decir, 3 y 3 nos queda 2 y 2 y bajamos todos nuestros otros números. Para la siguiente combinatoria, que corresponde a martes y miércoles, vamos a disminuir en una unidad en esos días combinados. Es decir, 2 y 3 nos queda 1 y 2. Bajamos los otros números tal y como están. Y para nuestra siguiente combinatoria, que se repite, que es de martes y miércoles, se restan en una unidad, es decir, 1 y 2 nos van a quedar 0 y 1. Recordemos que de igual forma el algoritmo nos dice que no nos pueden dar valores negativos. Por tal motivo, tomamos las holguras mayores para la combinatoria. Como ya lo vimos en el paso número 3, determinamos los pares de días libres adicionales. Para el paso número 4, lo que ya tenemos que hacer es asignar los pares de días libres adicionales, para lo cual se debe asegurar que cada trabajador reciba 2 días libres durante cualquier periodo semanal determinado. Es decir, cada empleado puede clasificarse en uno de los siguientes 4 tipos para determinar sus días hábiles en fechas determinadas, para lo cual procederemos a realizar un análisis breve de la tabla de parametrización de asignación de días libres. La primera columna nos lo clasifica o nos dice qué tipo corresponde. Se debe hacer un análisis entre el fin de semana 1 y el fin de semana 2, en donde la columna número 3 me va a decir cuántos días están pendientes por asignar. Si el fin de semana 1 y el fin de semana 2 fueron libres o de descanso, no hay días pendientes por asignar. Para el tipo número 2 corresponde que si el fin de semana 1 fue libre y el fin de semana 2 fue hábil, hay un día pendiente por asignar. Si para el tipo 3 el primer fin de semana fue hábil y el segundo fue libre, hay un día libre por asignar. Y por ende para el tipo número 4, si los 2 fines de semana fueron hábiles, se requieren 2 días libres por asignar. Aplicado en nuestro ejemplo, procederemos a clasificarlos en nuestra tabla de asignación de turnos. Es decir, para el empleado número 1 y empleado número 2, que es Natalia y Camilo, ellos van a ser tipo 1 porque descansaron los 2 fines de semana. Mientras que para Mariana, Oscar y Lucía, que tuvieron el primer fin de semana libre y el segundo laboral, van a corresponder al tipo 3. Mientras que para los siguientes 3, Nicolás, Ana y Federico, el primer fin de semana fue hábil y el segundo fin de semana fue de descanso, estos van a ser tipo 3. Como hemos visto, nuestra fuerza mínima y suficiente para cumplir con la demanda o requerimiento del ciclo semanal no tiene tipo 4, ya que ninguno de sus empleados tuvo 2 fines de semana consecutivos laborales o hábiles. Y lo segundo que se procede a realizar es clasificarlos en nuestra tabla de asignación de turnos, pero ya con las combinatorias que determinamos en el paso número 3. Recordemos nuestra combinatoria. El primer par corresponde a lunes y martes, el segundo a martes y miércoles, el tercero a martes y miércoles, lo cual nos indica que los pares se dividen entre los tipos 2 y tipo 3, ya que tipo 1 no requiere asignación de días libres. De tal manera que para tipo 3 tenga el primer día y para tipo 2 tenga el segundo día del par, para completar 2 días hábiles de la semana. Adviértase, o era lo que ya acabamos de decir, el tipo 1 no necesita ningún día libre porque sus empleados ya tienen días libres, o cumplen con el requerimiento del algoritmo, es decir, que 2 días sean de descanso y 5 sean laborales. Por tal motivo empezamos por la asignación por Nicolás, que es tipo 3, y después por Mariana, que es tipo 2, es decir, el primer par de asignación de días libres le corresponde
a Nicolás, que es la primera del tipo 3, y a Mariana, que es la primera del tipo 2. Es decir, para Nicolás se asigna el día lunes y para Mariana se asigna el día martes. El siguiente par se asigna para Ana, que es la segunda del tipo 3, y para Oscar, que es la segunda del tipo 2. Mientras que el tercer par de días se asigna para Federico, que es el tercero tipo 3, y para Lucía, que es la tercera tipo 2. Nótese que para la primera semana, si ustedes revisan a cada uno de los empleados, se cumple con lo que, es decir, que por cada 5 días laborados, 2 correspondan a días libres, es decir, los 7 días de la semana, comprendidos de domingo a sábado. Para finalizar el algoritmo, vamos a asignar los pares de días libres en la semana I diferente a 1. Para este paso, se asume que se han calculado los horarios de la semana 1 hasta la semana I diferente a 1 y que los empleados se encuentran categorizados por un tipo de acuerdo a la tabla de parametrización de asignación de días libres. Este paso asegura que cada empleado no trabaje más de 6 días seguidos. Como lo vamos a ver en la siguiente tabla, para la semana número 2, vemos que Natalia y Camilo en la primera semana tuvieron descanso, más en la segunda ya no tuvieron descanso, es decir, se agrupan en el tipo 2, mientras Mariana, Oscar y Lucía, su primer fin de semana fue hábil y su segundo fue de descanso, es decir, están en el tipo 3. Y Nicolás y Ana se clasifican en el tipo 1, ya que en la primera semana y en la segunda semana tuvieron descanso. Y Federico, siendo el último, su primer fin de semana, para la semana número 2, fue de descanso, y para su segundo fin de semana fue hábil, es decir, se clasifica en el tipo número 2. Y ya como podemos ver en la siguiente tabla, la asignación de los días faltantes para cada uno de los empleados se hace como lo hicimos en el paso número 4, desde el tipo 3 al tipo 2, es decir, que tipo 3 tenga el primer día y tipo 2 tenga el segundo día del par para completar 2 días libres a la semana. Por lo cual, el primer tipo 3 que corresponde a Mariana y el primer tipo 2 que corresponde a Federico, se asigna el día del primer par, que es lunes y martes, mientras que el segundo tipo 3 y el segundo tipo 2 que corresponden a Oscar y a Natalia, se le asigna el segundo par que corresponde a martes y miércoles, y el tercer tipo 3 que corresponde a Lucía y el tercer tipo 2 que corresponde a Camilo, se le asigna el siguiente par, que es el día martes y miércoles. Y así cumplimos con lo del algoritmo que nos dice 5 días laborados, 2 de descanso de los 7 días de la semana. Lo mismo se procede a realizar para la semana número 3, que es categorizar a qué tipo pertenece cada uno de los empleados y empezar a asignar los pares de días libres. Los 5 pasos, procederemos a mirar cómo quedaron asignados los días libres para las primeras 8 semanas. Vemos que la semana 1, 2, 3 y 4 van a manejar diferentes tipos para cada uno de los empleados, dependiendo de la tabla de parametrización para la asignación de días libres. Para la semana 5, 6, 7 y 8 vuelve y sucede lo mismo, pero para la semana número 9 vemos que se vuelve a repetir todo como si fuera desde la semana número 1. En conclusión, dejamos que para este ejercicio, dentro de las 8 semanas, se tienen que fueron elaborados 40 días y 16 fueron de descanso. Y algo para concluir, es que podemos decir que como conclusiones, el algoritmo de Burns y Carter son una excelente herramienta para la asignación de fuerza laboral para ciertas organizaciones, garantizando el número de empleados necesarios para el trabajo en todos los días de la semana, así como los días de descanso que ellos obtienen. De igual forma, se debe tener en cuenta que todas las demandas que afectan el horario semanal y fines de semana para determinar la fuerza mínima de trabajo satisfacen las demandas solicitadas.
Hay que tener en cuenta que el planeador del horario necesita, además de la ayuda del algoritmo, poder identificar de manera óptima la determinación de pares de días libres para encontrar de manera factible la mejor posible solución en la asignación de días laborales y de descanso. Así damos por terminado la explicación del algoritmo de Bonds y Carter.